Capítulo 9. El otro tipo de entrevista. George no fue uno de los primeros en llegar a la escena. Así que Peter tuvo que hacer de portero y negar la entrada a los dos primeros oficiales, afirmando que solo podía dejar entrar al capitán George Stacky. Eran caras conocidas, y después de un minuto de escucharlos gritarle que se apartara, los identificó como los oficiales Johnson y Emerson. ¿No lo saqué del camino de Rhino hace un año?, preguntó, interrumpiendo su diatriba de jerga policial y legal. Titubearon, sin saber cómo continuar. Escuchen. Les prometo que no hay peligro, los civiles están a salvo, todo está bajo control. La escena del crimen estará lo más preservada posible, y podrán divertirse con ella cuando termine. Pero necesito al capitán Stacky. Es una situación delicada, y él estará de acuerdo en que fue la mejor decisión. Los policías opusieron una resistencia simbólica, pero era difícil argumentar contra alguien que había salvado vidas policiales una y otra vez, incluso si las fuerzas del orden públicamente desaprobaban su justiciero. Y siendo realistas, si Spider-Man pretendía impedirles entrar, poco podían hacer para superarlo. Hicieron una llamada y, minutos después, Spider-Man oyó que otro coche patrulla se detenía afuera. El capitán entró en el pasillo residencial unos minutos después, con las manos en el abrigo y una expresión agria. Tú, dijo secamente. Spider-Man esperaba que su actitud beneficiara a los oficiales. Capitán, necesito hablar con usted. Adentro, dijo Peter, sujetándole la puerta. Stacky lo miró tenso, como si considerara la conveniencia de seguirlo. Señaló a los dos oficiales. Ustedes dos. Quédense afuera. Los llamaré si los necesito. Peter nunca había considerado a Stacky actor, pero interpretó bien su papel. Lo siguió adentro, quien cerró la puerta tras ellos. Una vez asegurada la privacidad, el capitán se relajó visiblemente, con los hombros hundidos y una ligera curva en la columna. ¿Qué necesitabas?, preguntó en un tono más suave. Peter paseaba por la habitación mientras se preguntaba cómo expresar lo que quería decir, subiendo por la pared para arrastrarse por el techo. Stacky atravesó la habitación, y Peter le siguió el paso, siguiendo la cabeza abajo. Por un par de razones. Investigué un poco y estos son los que escaparon de la redada antidrogas. Estaban escondidos aquí. Y tenías razón, llevaban un mutante mejorado, posiblemente un mutante. Buen trabajo. ¿Encontraste algo? ¿Alguna pista? En parte por eso estás aquí. Hay documentos sobre la mesa, información de la misión de estos soldados. No los he examinado con atención, pero los fotografié. Tienen algo que ver con M. Te quería aquí por si acaso algún oficial a sueldo llegaba primero. No podemos permitirnos que los destruyan. Échales un vistazo. Peter señaló la mesa de madera medio podrida. Stacky rebuscó entre la pila, con aspecto casi aliviado. Tienes razón, su siguiente trabajo tenía que ver con M. Movimientos, posicionamiento, sincronización. No veo ningún detalle, pero es más de lo que hemos tenido hasta ahora. Hay algo más urgente. Peter se dejó caer del techo y caminó hacia el grupo de matones encapuchados. El joven velocista estaba atado aparte del resto. Stacky lo siguió y se arrodilló para examinarlo. Este era el mejorado. Tenía una especie de supervelocidad, así fue como derrotó a tus oficiales, explicó Peter. Es tan joven, dijo Stacky. Peter no diría que estaba exactamente sorprendido, pero el capitán estaba más sorprendido que nunca. Digamos que estaba ligeramente aturdido. Stacky se levantó y empezó a pasearse. Supongo que es uno de los mutantes traficados. Sus habilidades tienen sentido, y un niño secuestrado sería un blanco fácil para la manipulación. Se frotó la barbilla mientras teorizaba. Peter decidió ir al grano. No puede ser su culpa. No quiero ver a este chico encerrado, ni en una prisión de alto nivel. Esa es la otra razón por la que estás aquí, para saber qué hacer antes de que alguien más tome una decisión precipitada. Estoy de acuerdo, pero eso no significa que no sea peligroso. No puedo dejarlo suelto, si no hacemos nada, podría volver a meterse en problemas. Después de todo, lo hace por voluntad propia. Y además, podría tener información que necesitamos. Detalles sobre las familias criminales y cómo funciona su operación M no puedo desperdiciarla. Me parece bien, y por eso te llamé. Para pensar en una solución inteligente. ¿Cómo quieres jugar con esto? Spider-Man y el capitán debatieron durante los siguientes minutos sobre la mejor manera de actuar. En un momento dado, uno de los policías intentó abrir la puerta, pero Stacky se la cerró en las narices.
No había garantía de que Johnson y Emerson no hubieran recibido dinero para destruir las pruebas. Era mejor ser precavidos. Finalmente, la extraña pareja llegó a un consenso. El plan era arrestar a los matones como siempre, lo cual era obvio. Las drogas que los delincuentes habían guardado en el baño se procesarían de forma similar. El posible mutante sería inmovilizado lo mejor posible y llevado a la comisaría en la patrulla de Stacy. Spider-Man los seguiría de cerca por si despertaba e intentaba escapar. Una vez en la estación, lo encerrarían en una habitación diseñada para albergar a personas con niveles bajos de potencia. La mayoría de las estaciones habían estado equipadas con celdas de este tipo en los últimos años. Dentro, Stacy y Spider-Man se quedarían con el adolescente hasta que despertara e intentarían obtener respuestas. No discutieron qué hacer si no cooperaba, porque solo había una solución, y a ninguno le gustaba. Podrían intentar luchar y retrasar el proceso, pero el chico inevitablemente terminaría en la balsa. Peter se acercó a la patrulla de Stacy, tenso y alerta. El velocista llevaba un rastreador arácnido, además de esposas y una generosa capa de telaraña, pero eso no garantizaba nada. No podían permitirse perder lo que pudiera saber sobre M, y Peter sabía que nunca se lo perdonaría si no le daba al chico la oportunidad de cambiar su vida. Tras unos minutos, la familiar imagen de la sede del Departamento de Policía de Nueva York apareció ante sus ojos. Stacy aparcó en la parte trasera, sacó al niño del coche y cargó con su cuerpo inconsciente por una entrada trasera poco utilizada. Peter aterrizó en la pared exterior y entró al segundo piso por una ventana sin llave de la que George le había hablado. En esta parte trasera de la sede de la policía no había mucha actividad, por lo que Spider-Man no encontró oposición mientras se arrastraba sigilosamente por el techo oscuro hasta la sala de entrevistas que Stacy había reservado para una reunión personal. La habitación en cuestión era relativamente espaciosa, con una mesa y dos sillas de aluminio, además de muchos grises y blancos apagados. La iluminación era tenue, y Peter se contentó con esconderse en un rincón del techo esperando a que llegara George. El capitán entró con el chico, que ya estaba despierto. George sujetó firmemente las manos esposadas del chico tras su espalda, pero el chico parecía no tener fuerzas para luchar. Llevaba la cabeza agacha, con su extraño cabello blanco plateado ocultándole el rostro. Ni siquiera vio a Spider-Man sentado en el rincón del fondo. George lo sentó mirando hacia la puerta, lejos de Peter. Se aseguró de que la puerta estuviera cerrada con llave y se sentó al otro lado de la mesa. Respiró hondo y preparó un bloc de notas y un lápiz. Soy el capitán George Stacy. Antes de empezar, ¿por qué no me dice su nombre? Empezó. Hubo un momento de silencio antes de que una voz hosca y deprimida respondiera. Pietro. Pietro Maximoff. Pietro, quiero que sepas que solo quiero ayudarte. Así que, para que puedas hacer lo mejor que pueda, tienes que contármelo todo. ¿Entiendes? Otra pausa y luego un leve asentimiento del adolescente. George continuó. Tenemos razones para creer que organizaciones criminales trafican con mutantes humanos. ¿Eres un mutante? Sí, respondió Pietro. Y lo son. Hay más que yo. Muchísimos más. Su acento era marcado, claramente no estadounidense. Peter intentó ubicarlo. Probablemente de Europa del Este. ¿Tienes padres o familia? ¿O te separaron de ellos? Pietro negó con la cabeza. Solo a mi hermana Wanda. Nos llevaron juntos. Me dijeron que ayudara con el tráfico de drogas. Que usara mi poder para ayudar. Dijeron que le harían daño si no lo hacía. ¿Sabes dónde está ahora? Los hombros del chico se hundieron aún más. Se cruzó las manos sobre la nuca y apoyó la cabeza en la mesa. No. No la he visto. Hace meses. Me he dado por vencido. Por eso no huyó. Creo que está muerta. Peter vio que el rostro de George se suavizaba. Siempre había tenido debilidad por los niños. Había visto una expresión similar en su rostro cada vez que Gwen estaba involucrada. Stacy lo interrogó un rato más, intentando obtener detalles o cualquier otra cosa que recordara sobre cómo se manejaba M. El capitán miraba constantemente por encima del hombro, como si esperara que alguien entrara. Pietro había sido secuestrado de su hogar en Serbia. Él y su hermana habían viajado por varios países antes de ser separados. Cada vez que lo transportaban, lo dejaban inconsciente y simplemente despertaba en un nuevo lugar. Lo habían vendido a la magia una vez que se aseguró su cumplimiento de las órdenes y se quebró su voluntad. Había sido uno de los afortunados. ¿Qué pasa con los que no cumplen? Le preguntó Stacy. Pietro se estremeció. Están obligados.
Los envían a todos al mismo lugar, creo que a China. No estoy seguro. Luego regresan y son como personas diferentes. Se comportan de forma distinta y obedecen órdenes. Y además llevan ropa extraña. Eso fue ciertamente preocupante. Alguien en la organización tiene algún tipo de manipulación mental. En teoría, podrían lograr que cualquiera de los mutantes traficados hiciera lo que les dijeran. Peter lo notó especialmente. Staki parecía igualmente preocupada, pero continuó. Hablaron durante otra hora, y Pietro se mostró sorprendentemente cooperativo. La pérdida de su hermana realmente lo había destrozado. Parecía que ya no le importaba lo que le sucediera. Eso es todo lo que creo que puedo preguntarte por ahora, Pietro. Muchas gracias por cooperar conmigo. Lo que me has contado es información valiosa, y creo que evitará que muchos otros mutantes pasen por el infierno que tú has pasado, le dijo George. Metió su bloc de notas en el bolsillo de la chaqueta. Ahora viene la parte más complicada de todo esto. Pietro parecía a punto de quedarse dormido. ¿Y ahora qué? Necesitamos averiguar qué te espera. No tienes familia, el sindicato criminal probablemente intentará atraparte para recuperarte, y no tienes a dónde ir. El niño levantó la cabeza de golpe, y parecía ansioso. ¿Qué puedo hacer entonces? No voy a volver. Dijo frenéticamente. Tranquilo, solo tenemos que hablar de nuestras opciones. ¿Cuántos años tienes? Pietro se calmó un poco. 15. 16 en noviembre. Luego hay un par de cosas que puedes hacer. Podemos probar el sistema de acogida. Solo estarías allí un par de años, hasta que cumplas los 18. El joven velocista ya negaba con la cabeza. No. Ya llevo años haciendo esto con Wanda. Ya no quiero más. George no pareció sorprendido. Probaron un par de opciones más, como empleo y otros programas, pero ninguna parecía buena opción. Peter decidió que era hora de intervenir. Tengo una idea, dijo. Pietro casi gritó, dándose la vuelta en la silla. Cuando sus ojos se posaron en Spider-Man, su rostro se contrajo de ira. «Tú», exclamó. George también se sobresaltó, aunque lo disimuló. Peter se detuvo un momento. Debía saber que Spider-Man estaba en la habitación. ¿Acaso le sorprendió que Peter hubiera hablado después de tanto silencio? No importaba, Peter lo olvidó. Sí, soy yo. Lo siento, chaval, no quería que nuestro primer encuentro acabara así. Me golpeaste la cabeza contra el suelo. Gritó Pietro. Cierto, pero me pegaste primero. Buen puñetazo, por cierto, dijo Peter, frotándose el ligero moretón de la mejilla. ¿Cuál es la otra idea, Spider-Man? Interrumpió Staki. La escuela de Javier. Tienen un internado para jóvenes mutantes en zonas similares. No estaba anunciado, pero Peter lo descubrió mientras navegaba por la página web de la escuela. ¿La escuela de Javier? ¿Qué es eso? Preguntó Pietro. Es una escuela para jóvenes mutantes, dirigida por mutantes. Financian y dirigen programas de derechos de los mutantes en todo el país. Si hay un lugar que te ayudará a encontrar el equilibrio, es allí. George, Ed. ¿De verdad? ¿Cómo funciona? Por lo que sé, solo llama al director y explícale la situación. Elaborarán un plan, conseguirán todos los documentos legales, etc. El capitán miró al chico. ¿Te interesaría eso? No veo muchas otras opciones para ti. Pietro se pasó las manos por el pelo. No tengo muchas opciones, ¿verdad? Guardó silencio un momento y luego apretó la mandíbula. Mañana los llamo. Si dicen algo que me guste, entonces tal vez. Qué bien, dijo Peter. ¿Qué te parece esta noche? ¿Hay algún sitio al que puedas ir mientras tanto? Staki suspiró. Mi hija se ha mudado de nuevo conmigo por unas semanas. Está haciendo espaguetis y se sorprenderá de que llegue temprano a casa esta noche. Puedes quedarte en mi casa una noche, pero tendrás que usar el sofá. Pietro abrió la boca como para protestar, pero una rápida mirada de Staki lo silenció. Gracias, señor, dijo con humildad. Staki lo acompañó fuera del edificio en silencio, y Peter salió por la ventana. Después de que Pietro subiera al coche y cerrara la puerta, Spider-Man se posó en un poste de luz sobre Staki, que estaba fuera del coche. Tuvimos suerte, dijo la araña. Staki asintió. Ahora que tenemos algo con lo que trabajar, puedo dirigir una investigación. Ten cuidado. Tenías razón, le van a disparar a ese chico. Lo sé. Hablamos pronto. Con esto, Staki se subió al auto y se fue. Peter se debatía sobre qué hacer.
Deseaba desesperadamente aparecer en su puerta para charlar como Peter Parker, por si acaso pasaba algo. Y la oportunidad de volver a probar los espaguetis de Gwen tampoco le vendría mal. Tenía frío, hambre, cansancio y se sentía solo. La oportunidad de fingir que seguía en buenos términos con Gwen era demasiado para resistirse. Se dirigió a casa. Limpió a toda prisa y encontró una cazadora sin cremallera para ponérsela y protegerse del frío otoñal que se acercaba. También recogió algo más. Cuando salieron juntos, años atrás, Gwen había probado a pintar por diversión. Dejó sus pinturas y pinceles en casa de Peter antes de que terminara, y él los olvidó en su armario. Para justificarse como Peter Parker, y no solo como Spider-Man, los empacó para devolvérselos a Gwen. Le daba vergüenza hacerlo, pero Pietro era demasiado importante como para dejarlo sin protección. O eso se decía. Se negaba a admitir su propia soledad y debilidad. Así que allí estaba, afuera de la casa de los Stucky, agarrando una caja de acuarelas y asegurándose de que las mangas de su traje de araña no sobresalieran de su atuendo. Llamó a la puerta y se abrió enseguida. George Stucky lo miró con total serenidad a través del umbral, como si hubiera esperado su aparición desde el principio. Peter, me alegro de verte. Por favor, entra. Gracias, señor. Stucky, respondió. Había percibido un ligero zumbido de sentido arácnido, y estaba seguro de que el capitán llevaba una pistola al responder. Por si acaso. ¿Qué te trae por aquí esta noche? ¿Son casi las 10?, le preguntó George, atravesando el pasillo a grandes zancadas. De hecho, tenía una pistola en la mano, que guardó rápidamente en un cajón. Bueno, estaba limpiando algunas cosas. He estado haciendo mucho eso desde que falleció la tía May. Peter no había tirado nada desde que murió su tía. Tanto porque había estado muy ocupado como porque sabía que no podía hacerlo. Y encontré el viejo juego de acuarelas de Gwen. Era bastante buena, y estas eran bastante caras. Supuse que las querría de vuelta. ¿Por qué demonios estaba sudando? Había superado la incómoda fase de exnovio hacía años. Se suponía que él y Gwen volverían a ser amigos. Claro que nunca lo sintió así, pero así era en el papel y George asintió enérgicamente en señal de aprobación. Muy bien, gracias, Peter. Tienes suerte, Gwen está aquí y acaba de terminar de hacer espaguetis. ¿Has comido? Peter no había comido desde su reunión con el equipo de Javier a las 3:30. Y no recordaba la última vez que había comido antes de eso. Cené un poco temprano, señor. Quizás un bocado rápido. Recorrió la casa con la mirada en busca de Pietro, y al llegar a la sala, notó una pequeña figura con una mata de pelo plateado en el sofá. Su pecho subía y bajaba suavemente, dormido. El señor Stucky se dio cuenta. Es Pietro. Es amigo nuestro, solo se queda aquí a pasar la noche. No le hagas caso. Gwen estaba en la cocina, apilando fideos y salsa en un plato. Llevaba un delantal rosa y su cabello rubio estaba recogido en una coleta sencilla. Vio a Peter y sonrió levemente. Peter. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estaban sus palabras? ¿Qué hacía allí? Miró la caja un momento y luego recordó. Encontré esto mientras limpiaba en casa. Pensé que te gustaría recuperarlo. Eras un buen pintor. Le tendió la caja con las manos extendidas. Gwen resopló levemente y señaló la isla de la cocina con el cucharón para pasta. En la encimera, grandullón. Pero gracias, Peter, la verdad es que me faltaban. Estaba pensando en volver a intentarlo. Me acabas de ahorrar $40. Dejó la caja en la encimera y esperó a que George le sirviera el plato antes de servirse. Llenó su plato con fideos y salchichas, fingiendo no haber menguado su apetito antes. Tener un metabolismo sobrehumano no era fácil. Comieron y charlaron, poniéndose al día. Le preguntó a Gwen sobre su nuevo trabajo en Horizon Labs. Al parecer, su proyecto actual era desarrollar un metal experimental llamado Reverbio. ¿Y qué has estado haciendo últimamente, Peter? Preguntó George entre bocados. Peter se quedó perplejo, incapaz de responder. Cuánta coincidencia sería que Spider-Man hubiera estado empujando al capitán hacia Javier y su escuela, mientras que Peter Parker acababa de conseguir trabajo allí. Es profesor, papá, respondió Gwen con amabilidad. Trabaja en esa escuela que acaban de ampliar. La de mutantes. Ah, ¿cómo se llama, Peter? La escuela Javier para jóvenes talentosos, dijo Peter con voz ronca. ¿Por qué estaba tan desequilibrado esta noche? No podría hacer que las cosas fueran más sospechosas ni aunque lo intentara. ¿De verdad? Stucky permaneció impasible.
Miró a Peter directamente a los ojos y arqueó una ceja. Peter podría haber jurado que le hacía gracia, pero se negó a ceder. Hubo un par de personas que insinuaron que podrían haberlo descubierto, pero Peter se negaba obstinadamente a admitir que lo habían pillado. Si de verdad lo hubieran descubierto, podrían decírselo sin rodeos. Hasta entonces, tenía una identidad oculta. Muchas gracias. Sí, señor, el lugar está dirigido por Charles Xavier, un activista mutante. Los estudiantes son todos mutantes de todo el mundo. La mayoría del personal también. Doy clases de biología allí. ¿Pasó algo raro? Es inevitable que pasen cosas raras, considerando a tus estudiantes y personal. Peter se encogió de hombros. Hoy fue mi primer día. Una chica me lanzó un lápiz con la mente sin querer durante mi clase. Supongo que estaba aburrida. Me alegro de que no estuvieran todos tirando tomates. Gwen se rió. ¿Algún compañero de trabajo genial? Sé que no haces amigos fácilmente. Peter se sonrojó al oír eso. Simplemente no era cierto. Ahí está Kitty, es una experta en informática. Y atraviesa paredes, así que me costará acostumbrarme. Bobby, Jimmy Scott Molan, supongo, contó a la gente con los dedos. Ana es con quien más he hablado, es bastante interesante. Su mutación mina la vida de quienes toca, así que ha tenido que ser extremadamente cuidadosa toda su vida. Siempre usa guantes y esas cosas. Una chica muy maja, intentó recordar a quien había olvidado. Y luego está Logan. Pero es un capullo. George soltó una carcajada, y Peter se dio cuenta de lo que había dicho. Entonces Peter recordó que tenía 25 años y que realmente podía decir esas cosas. La charla continuó toda la noche, y finalmente Gwen se disculpó y se fue a la cama. Peter notó que recogió las acuarelas y se alegró en silencio. Peter y George estaban sentados solos a la mesa, y Peter intentaba mirar a cualquier lado menos a su rostro. El rostro del capitán estaba sombrío. Perdónate, Peter, dijo Stacky rompiendo el silencio. ¿Eh? Perdónate, repitió. Esa noche, con el lagarto. Hiciste todo lo que pudiste, y ambos lo sabemos. No tienes nada de qué arrepentirte, quizás. Quizás sí. ¿Pero qué importa? Stacky habló con tacto. Algunas personas, como Gwen, interpretan esa noche de forma un poco diferente. E incluso si tienes tu propia versión, te está afectando. Te sientes culpable, aunque sabes que no deberías. Culpable también por otras cosas, como ciertas policías. Así que para. Ya lo hice. Sé lo que tenía que hacer. Estoy bien. Claro, dijo el capitán, dejando de presionar. Y luego está Gwen. ¿Qué? Peter entró en pánico ligeramente. Si de verdad la quieres y quieres recuperar lo que tenías, tendrás que decirle algunas cosas. Es una chica inteligente. Puede con ello. Pero solo si quieres hablar y confiar. Si eso es algo que aún deseas. O si no, entonces déjalo estar. Tienes que decidirte. Peter se tomó un momento para pensar. ¿Qué quería con Gwen? Románticamente, específicamente. ¿Y acaso importaba? Se estaba muriendo y no tenía respuesta. No podía simplemente volver con ella, morir en un par de meses y dejarla así. O peor aún. Podría transformarse en un monstruo araña enorme y comérsela. De repente, todo quedó claro para él. Miró a Stacky a los ojos. Me muero, le dijo con calma. Finalmente, desequilibró al capitán. Podía verlo. 6 meses, no más. O no me muero, y es algo peor. ¿En serio? Preguntó Stacky con preocupación en su rostro. Peter asintió. No es desesperante, pero no tengo ni idea de qué hacer. Estoy buscando. Si puedo superarlo, quizás sea hora de confiar en Gwen. Pero no voy a hacerla pasar por eso ahora. Solo confía en mí un ratito. Stacky asintió y el silencio se reanudó. Peter se levantó y cruzó la sala hacia la puerta principal. Se giró y miró al mutante que aún dormía, y luego se encontró con la mirada de Stacky. Lo recogeré para casa de Javier. ¿Me avisas cuando llegue el momento? Preguntó con las manos en los bolsillos del abrigo. George sonrió. Claro. ¿Por qué no? Capítulo 10. Reunión. Texto del capítulo. George lo llamó con los detalles la noche siguiente. La escuela estaba más que dispuesta a aceptar a Pietro con los brazos abiertos, y lo recibirían a la mañana siguiente para resolver los detalles y proporcionarle un lugar donde quedarse casualmente. Era miércoles, así que Peter estaría en la escuela ese día para dar sus clases. Solo que llegaría un poco antes. La mañana estaba gris y nublada cuando aparcó en la entrada de los Stacky.
Las presentaciones a Pietro fueron rápidas y eficientes, y se subió a la parte trasera del Fiat sin hacer ruido. Peter creyó haber visto a Gwen mirando por una de las ventanas, pero la luz lo dificultaba. Durante el viaje, Peter intentó charlar un par de veces con el mutante. Pietro respondió con bastante educación, pero el diálogo siempre se apagó, lo cual probablemente era lo mejor, considerando todo. El viaje transcurrió en un silencio relativo, si no completamente, incómodo. Peter vigilaba de cerca al chico y su sentido arácnido, por si acaso. El velocista se había mostrado cooperativo, pero si decidía atacar, poco podría hacer para detenerlo si no estaba preparado. Y era imposible saber cuándo, o si la turba intentaría recuperarlo. Todo estaba tranquilo por el momento, y Pietro parecía dócil. Peter sabía que no era necesariamente así. El joven mutante ciertamente no se había mostrado tranquilo frente a Spider-Man. Aún le dolía la mandíbula y tenía varios moretones leves aún en proceso de curación. Por desgracia, no ocurrió nada perturbador ni peligroso, y llegaron a la mansión en paz. Peter condujo al niño al vestíbulo, encontró la oficina y lo hizo entrar. Jean se encontraba en su puesto habitual en la recepción. Los saludó con la mano. Hola, Peter. Y tú debes ser Pietro, ¿verdad? Se levantó para estrecharle la mano al niño. Sí, respondió. En ese momento, la subdirectora Emma Frost y el propio Javier salieron de una oficina trasera. Bueno, ella salió. Javier simplemente se deslizó. Joven señor Maximoff, bienvenido a mi escuela para jóvenes superdotados, saludó el profesor. Le indicó a Pietro que lo siguiera, flotando hacia otra habitación trasera. Solo tengo algunas cosas que necesito que revise, además de hablar sobre sus propios arreglos de vivienda. Dígame, ¿qué opina de tener compañeros de piso? Su voz se quebró al cerrarse la puerta. Esto dejó a Peter solo con Jean y la señora Frost. Tanto él como Jean intentaron inconscientemente evitar mirar a Emma a los ojos, pero de alguna manera, Peter terminó mirándola a los ojos. Ella se cruzó de brazos. El capitán George Stacky del Departamento de Policía de Nueva York nos informó sobre ese chico, afirmó. Sí. Sí, lo era, respondió Peter, preguntándose por qué le hablaba. ¿Y te pidió que lo trajeras? ¿Es casualidad? ¿Era simplemente curiosa por naturaleza? El señor Stacky y yo nos conocemos desde hace un tiempo, por cierto. Cosas de amigos de la familia. Su hija y yo éramos amigas en la preparatoria, explicó. Tarareó. Tenía una sonrisa burlona que realzaba sus rasgos majestuosos. Peter no tenía ni idea de qué hacía. De verdad, no tenía ni idea de qué hacer. Tenía un aire muy especial que podía incomodar a cualquiera. No tenía motivos para sentirse desequilibrado, pero lo estaba. Ella parecía disfrutarlo. En respuesta, simplemente, se dio la vuelta y salió. Pietro estaría bien. En eso decidió concentrarse Peter. A menos que la turba viniera por él. Peter recordó entonces que tenía algo muy importante que decirle a la autoridad escolar. Dio otro giro de 180 grados y regresó a la oficina. Emma y Jean ya estaban en plena discusión y lo miraron con extrañeza. Él superó la incomodidad. Información importante, por cierto. Spider-Man atrapó a ese chico con varios mafiosos. Stacky te lo dijo, ¿verdad? La señora Frost asintió levemente, como si fuera lento. Continuó. Lo más probable es que quieran recuperarlo. Si intentan algo, algunos de los otros estudiantes podrían estar en peligro. Sé que soy el nuevo, pero les aconsejo tomar precauciones. La reina de hielo se rió de eso. Señor Parker. Esta escuela está llena de mutantes, algunos de los cuales han participado en peleas más de una o dos veces. Sería una tontería. Esta clase de sujetos son más peligrosos de lo que la gente cree, dijo con seriedad. Por favor, tengan cuidado, pensó en las cosas que las noticias no contaban o que minimizaban para evitar el pánico público. Equipos de magia uniendo piezas de autos desechadas para crear auténticos tanques. Mejoras, sueros o aumentos cibernéticos producidos ilegalmente. La gente del encapuchado podría haber estado empleando magia de verdad, incluso los nuevos, los demonios internos, eran inquietantemente decididos. Los había visto usar tácticas suicidas sin dudarlo un segundo. Algo en su rostro pareció transmitirle sus sentimientos a Emma, y su sonrisa se desvaneció. Entonces, con timidez, se dio la vuelta de nuevo y salió de la oficina. De verdad esta vez. Tenía varias horas libres antes de que empezara su clase, y se encontró vagando por los pasillos de la mansión sin rumbo fijo.
Tras lo que parecieron ser unos instantes, parpadeó y se dio cuenta de que estaba fuera del aula de Ana, con el puño en alto para llamar. Consideró hacerlo, pero la oyó hablar. Estaba dando clase en ese momento. Casi entró de todos modos, pero se contuvo. No sería buena idea. Se dio la vuelta para irse y casi choca con alguien. Era el chico de piel dorada y cabello rubio brillante. Lo tendría en clase más tarde. Joshua Foley. Ese era su nombre. Los ojos del niño se abrieron de par en par. Oh. Señor Parker. Oye, Joshua, ¿verdad? ¿Cómo te va? Peter le ofreció la mano. Intentó acostumbrarse a que lo llamaran señor. Bien, señor, bien. La verdad es que esperaba hablar con usted. Las cejas de Peter se levantaron. Ah. Bueno, usted es el profesor de biología, señor. Peter asintió. Sí. Joshua parecía como si se hubiera sonrojado si su piel hubiera tenido un tono más carnoso. Lo siento. Por supuesto que eres el profesor de biología. Lo que quiero decir es que podrías ayudarme con mis poderes. Mi mutación. La perspectiva intrigó al exfotógrafo. ¿A qué te refieres? ¿Cuál es la naturaleza de esto? Joshua miró sus manos doradas. El Dr. McCoy dice que puedo influir en la genética, las células y demás de las personas. Al menos cuando las toco. Dice que puedo hacer mucho bien con ello. Pero no puedo influir en lo que no entiendo, y el doctor está ocupado enseñando a un montón de otros mutantes todo el tiempo. Por no hablar de su activismo y demás. Los ojos de Peter se abrieron de par en par al considerar las posibilidades. Si realmente podía hacer eso, este chico podría, en teoría, salvar a millones de personas. Ese poder era fundamental. Sintió una chispa de esperanza. Incluso podría curar la enfermedad que Ana le había causado sin querer. Tal vez este chico fuera una salida. Así que esperaba, continuó el mutante, que después de clases pudieras darme un poco de tutoría extra. Ayudarme a descubrir qué puedo hacer realmente. A menos que no quieras, lo entiendo perfectamente. ¿Cuándo termina tu última clase? ¿Los lunes, miércoles y viernes? Interrumpió Peter. Joshua parpadeó. 4, creo. Perfecto. Cuando termines, nos vemos en el patio y nos ponemos manos a la obra. Trae tus libros. Peter giró sobre sus talones y empezó a caminar hacia el ala de ciencias. Gracias. Gritó Joshua tras él. Peter apenas lo oyó. Recordó que Javier se refería a un tal Dr. McCoy. Recorrió los distintos laboratorios hasta encontrar el que tenía el nombre Henry McCoy. Llamó. Pase, respondió una voz áspera, aunque no desagradable. Peter entró, ya formulando una docena de preguntas sobre Joshua. Todas se esfumaron al ver al doctor. En una mesa de laboratorio, encorvado sobre un microscopio, parecía haber un simio grande, musculoso y de pelaje azul. La cabeza tenía rasgos felinos, orejas puntiagudas y grandes caninos que sobresalían de la mandíbula inferior. Peter notó entonces las gafas y que la bestia llevaba bata, y comprendió que se trataba del Dr. McCoy. Sinceramente, le resultó bastante fácil aceptar la sorpresa. Si entrecerraba los ojos, se parecía mucho a Kraven con uno de sus abrigos grandes. Intentó no pensar en lo morboso que era. Se aclaró la garganta. Hola, soy Peter Parker. Me contrataron aquí hace poco para dar clases de biología. ¿Puedo hacerle unas preguntas sobre un estudiante? McCoy lo miró y le dedicó una breve sonrisa. Claro, dame un momento, la reacción está casi completa. Se volvió hacia el microscopio. Javier te mencionó. Dijo que eras muy inteligente. ¿En serio? Qué buena onda de su parte. ¿Cuál es la reacción? Una interesante, sin ningún propósito real, me temo. Estoy intentando convertir células procariotas en eucariotas. Sin endosimbiosis. Se están añadiendo cada vez más cepas moleculares para intentar construir un eucariota. McCoy le dedicó una amplia sonrisa. Exactamente. Siempre me ha parecido que la evolución está demasiado limitada en el tiempo. Charlaron un rato sobre la biofísica, y finalmente McCoy consideró que su experimento era un fracaso prometedor. Peter fue directo al grano mientras el doctor, con aspecto de bestia, limpiaba su espacio de trabajo. En fin, estoy aquí por Joshua Foley. Me pide que le dé tutoría adicional para ayudarle a comprender sus poderes. ¿De verdad puede hacer lo que dice? ¿Alteraciones genéticas de forma libre? Henry asintió con gravedad. Más o menos. No he tenido la oportunidad de observar su mutación de cerca, pero supongo que genera energía biomolecular. El mismo tipo de fisión que se produce al reaccionar con el trifosfato de adenosina.
Puede dirigirla a cualquier lugar y de cualquier manera, siempre que sepa cómo y no se canse. Utilizar cualquier tipo de mutación como esa sin duda será agotador. Henry se detuvo un momento y luego se inclinó para oler profundamente la cara de Peter. Sintió que se le erizaba el pelo al respirar. McCoy frunció el ceño. Disculpa, Peter, no pude evitarlo. Tienes un olor muy raro. Eres la segunda persona que hace eso. Si no me estoy duchando, dímelo sin rodeos, gruñó Peter. Henry se rió. Nada de eso, amigo. Solo un aroma único, nada más. Con una nariz como la mía, uno se topa con ellos de vez en cuando. Peter y el mutante conversaron un rato más sobre las habilidades de Foley. Fue refrescante en más de un sentido. Hacía tiempo que no se obsesionaba con él, y cuanto más aprendía sobre el poder de Joshua, más confianza tenía en su potencial para curar su cuerpo mutante. Finalmente, Peter se disculpó cortésmente y se marchó. Se había saltado el desayuno para ir a recoger a Pietro, y decidió que tenía hambre. La cafetería lo llamaba. Peter había aceptado resignarse a un almuerzo escolar de camino, así que al entrar en la sala, le sorprendió ver un buffet en lugar de una lúgubre fila de personas con bandejas. Probó un trozo de pollo asado y unas judías verdes antes de llenarse el plato. No era gourmet ni nada por el estilo, pero la escuela obviamente decidió que la dieta de sus estudiantes merecía una buena parte del presupuesto. Comió con su portátil afuera, repasando su plan de clase a última hora. Hoy había una explicación a fondo de la estructura celular. Lisosomas, retículo endoplasmático, cosas así. Levantó la vista cuando aparecieron cifras en el borde superior de la pantalla. Hola, cariño, saludó Ana. Ella, Bobby y Kitty lo saludaron con la mano mientras dejaban la comida frente a él. ¿Cómo le va al nuevo?, preguntó Bobby. Peter se apartó el pelo de los ojos. Necesitaba cortárselo. Empezaba a aparecer una cortina de los 90. Mejor, por una vez, ofreció con una sonrisa cansada. ¿Mejor? ¿Te pasa algo?, preguntó Ana. Había algo en el fondo que me estaba causando problemas. Creo que todo va a salir bien. Y cuando eso esté bien, muchas otras cosas también lo estarán. Ya sabes cómo funciona. Espero que no haya sido muy grave, respondió Ana. Sabes que también hay orientación para el personal. Dios sabe que muchos la necesitábamos. Peter la despidió con un gesto. No, todo bien. Debería salir bien. Kitty, ¿montaste tú esos proyectores? ¿Los que te envié por correo? Kitty sacó 2 discos de su bolso. Esperaba que me lo preguntaras. Vienen preprogramados con modelos y todo. ¿Sabes cómo funcionan? ¿Bromeas? He leído tantos artículos sobre estas cosas que probablemente podría armar uno mientras camino dormido. De hecho, Peter ya había trabajado con tecnología similar, a pesar de no poder permitírsela. Mysterio era conocido por crear dispositivos holográficos con equipos mucho más económicos. Su propio talento para la ciencia de guerrilla le dio una idea básica de su funcionamiento, tras aplicar ingeniería inversa a un par de proyectores. Y estos eran mucho más fáciles de usar. Ana habló. Siento mucho lo de Logan el otro día. Ha tenido una vida bastante dura y se asusta con demasiados cambios. La ampliación de la escuela y todo eso ha sido un gran paso para él, pero debería calmarse pronto. Peter se encogió de hombros, pero Logan lo preocupó un poco. Tanto él como el Dr. McCoy parecían percibir que no era exactamente un humano normal. La diferencia era que Logan se mostró inmediatamente hostil, casi combativo. Peter no podía culparlo por ser cauteloso, pero si el mutante decidiera que Peter era una amenaza y actuara, Peter no estaba seguro de qué hacer. Aguantar una paliza no parecía precisamente una idea divertida. Había aguantado a Flash e incluso a gente menos madura durante demasiado tiempo. Pero Logan no era un humano normal, y ganar esa confrontación delataría su identidad. O lo intentaría, y aún así perdería. Probablemente sería mejor evitarlo y hacerse el tonto si alguien preguntaba por él. Seguro que es buena persona. ¿Qué hacen hoy? Ana habló de las citas de orientación, Kitty estaba ocupada en su laboratorio, Bobby mencionó las pruebas para un equipo de hockey. Peter recordó a Pietro. Ana, ese nuevo estudiante que llegó hoy, Pietro. Podrías preguntarle si necesita ayuda. No tiene a nadie. Spider-Man acaba de sacarlo de una red de tráfico de mutantes. Bobby espetó. Traficantes. Qué asco lo que hacen. Escribiste ese artículo en el Google hace unas semanas, ¿verdad? Sí, claro. Antes de conseguir este trabajo. A Peter le desconcertó la vehemencia. No lo hiciste mal, pero no cubriste ni la mitad de lo que hacen. ¿En serio?
Kitty habló en voz baja, mirando hacia abajo. Es bastante horrible. A aquellos a quienes no pueden doblegar prácticamente les lavan el cerebro o los matan. La mayoría son niños. Los convierten en guardaespaldas o los usan para burlar la seguridad. O algo peor. Peter frunció el ceño ante un trozo de pollo. ¿Qué clase de peor? Bueno, cariño. Algunos tienen poderes especiales. Ana hizo una mueca. Como un telépata, por ejemplo. Pueden hacerte ver y sentir cualquier cosa. Peter empezó a empacar su mochila. Necesitaba preparar su clase. Bueno, sí. Podrías obligar incluso a los políticos a hacer lo que quisieras. No ese tipo de nada. Peter lo entendió. Oh, dijo en voz baja. Se puso la mochila. Perdón por terminar esto tan mal, pero necesito prepararme para la clase. Nos vemos en otro momento. Quizás pueda ayudar con algún evento escolar o algo así. Se despidieron de él y él salió corriendo hacia clase. Maldita sea, Pietro debió de tenerla muy mal. Esos chicos que vio enviados a China y que regresaron corrompidos también eran malas noticias. Eso insinuaba una cooperación entre organizaciones. De ser así, las mafias chinas eran una especie de eje central de toda la operación. Quizás conectadas con los demonios internos. Parecían un punto de partida. Llegó a clase y probó los holoproyectores. Estaban programados con modelos de diferentes células y podían manipularse para mostrar diferentes partes y tipos. Podía modificarlos con un programa en su computadora. La proyección base era azul, pero podía codificar por colores los diferentes elementos de la imagen. Tomó nota para agradecerle a Kitty. Cerró los programas y mató un poco más de tiempo. Los estudiantes empezaron a llegar unos minutos después, y se aseguró de que se sintieran bienvenidos. Todos seguían distantes, pero con la misma naturalidad. Sabía cómo solían ser las primeras semanas en la escuela. Con el tiempo se acostumbrarían. Abrió sus diapositivas y encendió los hologramas, lo que provocó algunas exclamaciones de admiración. Esto le permitió captar la atención de todos mientras repasaba los orgánulos y sus funciones. Caminaba de un lado a otro por los escritorios mientras hablaba, un hábito adquirido tras las llamadas telefónicas. Todo se manejaba desde su portátil. Todo salió bien, los hologramas realmente ayudaron a mantener su interés. Ni siquiera notó que alguien estuviera con el teléfono. Y la telequinética no le lanzó más lápices sin querer. Podía verla mordiéndose el labio para concentrarse. Joshua parecía muy concentrado, escribiendo en su cuaderno casi al ritmo de las palabras de Peter. Sería un buen estudiante. Peter casi había llegado al final cuando sonó el sistema de sonido del aula. Reconoció a Jean al otro lado. Señor Parker. Lo necesitan en la oficina principal. Tiene una visita. ¿Quién podría ser? Bueno, ya que casi terminamos, voy a acortar la clase. Capítulos sobre organelos, por si me perdí algo. También tenemos laboratorio el próximo viernes, así que asegúrense de leer las instrucciones en línea. ¿Alguna pregunta antes de irme? Nadie dijo nada, así que Peter agarró su mochila y su abrigo y corrió a la oficina. Oyó a los estudiantes salir en fila detrás de él. Lo hizo en pocos minutos y entró. Ana estaba atrás, esperando junto a la fotocopiadora. Jean levantó la cabeza y lo miró. Oye, Peter, tu visita está aquí. Él es, oye, dijo una voz familiar. Peter giró la cabeza hacia el rincón reservado para la espera. Allí estaba un hombre alto, rubio y musculoso con chaqueta negra y vaqueros. A Peter se le heló la sangre. Dio un paso atrás, un poco asustado. ¿Qué demonios haces aquí, Brock? Supuestamente Eddie se había separado del extraterrestre y se suponía que tenía cáncer. Se veía fatal en el funeral de Mai. ¿Por qué se veía tan bien? Y tan seguro de sí mismo. Algo andaba mal. Eddie levantó la mano en un gesto tranquilizador y dio un paso adelante. Tranquilo, vete. Solo vinimos a hablar. Peter levantó una mano. No te muevas. Eddie se detuvo. Jean no dijo nada, fascinada con lo que estaba sucediendo. Ana estaba impactada. La fotocopiadora seguía crujiendo, mientras se esforzaba por imprimir el papel. ¿Nosotros? Preguntó Peter sin bajar la mano. Eddie suspiró. Sí, lo hicimos. Pero no es así. Reevaluamos algunas cosas. No te guardamos rencor. Peter volvió a oír los latidos de su corazón. Estaba perdiendo el control. ¿Contra mí? ¡Qué rico! ¡Qué buen chiste! Lárgate de aquí. Te toleré la última vez, no quiero volver a verte nunca más. ¿Peter? Preguntó Jean con cautela. ¿Quién es este tipo? No respondió, concentrándose en controlar su respiración.
El inmunosupresor le estaba ayudando, pero no mucho. O tal vez se sentiría así sin su condición. Necesitaba respirar. No hay mucho tiempo, Pete. Solo danos unos minutos. De verdad que necesitas escuchar esto. Peter luchó consigo mismo y logró controlar un poco su ritmo cardíaco. Pasaron unos segundos de silencio. La fotocopiadora finalmente escupió lo que Ana estaba imprimiendo. Cayó al suelo, y ella ni siquiera lo notó. 5 minutos, gruñó. Afuera. Ahora. Peter, preguntó Ana. Él simplemente la despidió con la mano, asegurándose de que Eddie caminara delante de él. No había manera de que lo perdiera de vista. Eddie se alejó hacia el estacionamiento y se detuvo para apoyarse en lo que presumiblemente era su auto, un Mustang potente de los años 70. Era, inevitablemente, negro azabache. Explícate. Eddie se encogió de hombros. ¿Qué parte? No me importa. 5 minutos. Eddie se frotó la cara. Nos separamos un tiempo cuando me diagnosticaron el cáncer. Era posible que el cáncer también lo hubiera matado, así que obviamente no habría sido justo quedármelo. ¿Por qué el cambio de opinión? Me fui poniendo peor. No podía conservar un trabajo ni quedarme en ningún sitio. Terminé sin hogar. Luego llegué a Feast Y. Mejoré, dijo Eddie encogiéndose de hombros. Simplemente, desapareció. Conmovedor. Bueno, el cáncer me hizo darme cuenta de la realidad. Me hizo darme cuenta de que algunas cosas que hice no estaban del todo bien. Me reconcilié con la gente que me rodeaba. Me reconcilié con Dios. Le conté a Jonah lo que pasó y él me devolvió el trabajo. Creo que tu partida ayudó con eso. El rostro de Peter se suavizó un poco. Pero aún conservaba la firmeza. ¿Y el otro? Me visitaba de vez en cuando, para asegurarse de que aún no estaba muerto. Cuando veía que estaba bien, regresaba. Se alimentaba principalmente de animales. Perros y gatos, ese tipo de cosas, sonrió Eddie. Creo que el tiempo que pasé lejos de mí le vino bien. Se ha relajado un poco. Ahora que entiendo cómo funciona y él nos entiende, ha descubierto algunas cosas. ¿Y qué? ¿Eso es todo? Eddie se rascó la nuca. Bueno, no. Peter resopló y se pellizcó el puente de la nariz. Respiró hondo. ¿Y luego qué? Eddie parecía casi avergonzado. Puede que haya engendrado. Peter se quedó inmóvil mientras procesaba esa información. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, levantó a Brock del suelo, sujetándolo por la pechera de la chaqueta. Se puso frente a Eddie. ¿Qué? Siseó. Eddie levantó las manos para apaciguar a los demás. Tuvo el descaro de sonreír también. Pete, tranquilo. La especie se reproduce asexualmente. Mientras estaba fuera, simplemente llegó el momento. Tesoro. ¿Hay otro? Preguntó Peter. Dios mío, Brock. Eso es más o menos lo que dije. Peter no lo soltó, pensando furioso. Al menos, con la furia que le permitía la sangre que le latía en los oídos. Mientras miraba al vacío, el abrigo de Brock tembló ligeramente y luego se deslizó de sus puños apretados. Eddie aterrizó con facilidad, sacudiéndose el polvo. Peter apenas se dio cuenta. Tenemos que encontrarlo. Por eso estoy aquí donde se reprodujo. Te lo mostraré. La visión de Peter volvió a enfocarse. Miró fijamente a Brock. ¿Y qué demonios harás? Dímelo. Brock negó con la cabeza. No, Pete. Te seré útil, no te preocupes. Pero somos expertos aquí. No quiero que cometas un error. Peter abrió la boca para discutir de nuevo, y Eddie lo interrumpió. Solo por esta vez, Pete. Confía en nosotros esta vez y no tendrás que volver a lidiar con nosotros. Rodeó la puerta del conductor y la abrió. Edificio Empire State. Nos vemos allí esta noche y lo solucionaremos. El hombre, o el dúo, se marchó, dejando a Peter allí parado. Tras un momento, regresó a la escuela. ¿Acaso este tipo de cosas dejaban de ocurrir? Se encontró sentado en una de las sillas de la oficina, frotándose la cara. Apareció un vaso de agua. Levantó la vista y vio que Ana se lo ofrecía. Jean estaba detrás de ella, con aspecto preocupado. ¿Quién era ese Peter? Preguntó Ana. Se sentía muy cansado. Mi pasado, suspiró. Tomó el agua agradecido. ¿Será un problema? Preguntó Jean. Peter pensó un momento. Lo era. Por mí. No le causará problemas a la escuela. Ni siquiera entonces lo habría hecho. Ana frunció el ceño. ¿Qué le pasa? Preguntó sentada en la silla junto a él. Analizó los hechos, preguntándose cuánto podría decir. Fuimos amigos un tiempo. Nos conocimos en mi antiguo trabajo, en el Google.
Yo tenía 16 años. Era una especie de rivalidad amistosa. Pasaron algunas cosas. Pasaron muchas. Perdió su trabajo y su credibilidad. Me echó la culpa. ¿Y entonces qué? Preguntó Ana. Se propuso arruinarme la vida. Lo persiguió durante años. En cierto modo, lo destruyó. Me destruyó a mí también, en un par de ocasiones. Terminó sin hogar por el cáncer. Parece que ha tenido un cambio de paradigma. Si dice la verdad. Ana parecía preocupada. Suena muy intenso. ¿De verdad te odia tanto? Peter le dedicó una débil sonrisa. Suficiente para amenazarme a mí, a mi tía y a algunos más. Mantenerlo a raya no fue fácil. Pero bueno, trabajaba en un periódico. Recibir amenazas no es nada nuevo para mí. No hacías bien tu trabajo si la mafia o alguien no te daba al menos un golpe simbólico. Se levantó de repente, estirándose. Tengo hambre. ¿Alguien quiere comer? Ana soltó una risita nerviosa. Te veo en un rato, cariño. Tengo una cita más. Estaré allí en un rato. Tras levantar el pulgar, Peter se giró para irse, pero la voz de Jean lo detuvo. Peter, dijo nosotros. ¿Tiene alguna relación con alguien? ¿Quiénes son esos nosotros? Peter esbozó una sonrisa sombría. Su media naranja.